Muy bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todo el público que nos está acompañando. Con la sesión de hoy cerramos este primer día de actividades. Tengo el gusto aquí de presentar a la doctora Ruth Hernández Pérez. Hoy nos va a platicar sobre evaporación de microgotas como una potencial alternativa para el desarrollo de pruebas analíticas. Les platico brevemente que la doctora Ruth Hernández Pérez es ingeniera química de formación por la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Durante ese tiempo realizó una estancia de investigación en el Centro de Laboratorios Especializados CELAES de la Universidad Autónoma de Nuevo León y se graduó con la tesis titulada Optimización de la ruta sintética para la preparación de oxazolinas quirales alfa-beta insaturadas. Desarrolló estudios de maestría y doctorado en Ingeniería y Física Biomédicas en el CIMBESTAB Unidad Monterrey como parte del Biomicrofluidics Applied Research, Technology and Science, el laboratorio de BioArts. Durante ese tiempo también hizo una instancia de investigación en Microfluidics and Biomeds, Laboratory del Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de Florida. Su trabajo se ha relacionado con microfluídica abierta, específicamente en el estudio de los mecanismos de evaporación de gotas para el desarrollo de pruebas de detección colorimétrica con aplicaciones biomédicas del tipo Point of Care. Bueno, como resultado de todos estos estudios, ha conseguido en participaciones en congresos internacionales como el MicroTAS, la publicación de artículos en revistas indexadas, como por ejemplo Analytical Chemistry and Physical Review, y bueno, actualmente tiene la concesión de una patente. Hoy en día se encuentra en una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotecnología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, trabajando en el desarrollo y fabricación de sustratos para sensores basados en nanopartículas de metales nobles y espectroscopía Raman de superficie aumentada. Y sin más preámbulo, le cedemos los micrófonos a la doctora. Bienvenida y pues el público es todo suyo. Muchas gracias. Bien, pues voy a ir casi pues prácticamente directo a comentarles este, el trabajo realizado durante varios años, básicamente todo lo que fueron los estudios de posgrado, se basaron en el estudio de evaporación de microgotas. Durante esos años pues se descubrieron varias curiosidades que a la vez pueden ser aprovechadas. Como aquí lo menciono, las gotas tienen un alto potencial para poder desarrollar diferentes pruebas analíticas. Entonces voy a comenzar explicándoles un poco de la parte conceptual, ¿sí? que podemos encontrar en las gotas, y posteriormente finalizaré con algunas de las pruebas que pudimos hacer en donde comprobamos su funcionalidad. Bien, este, bueno, pues voy a hablarles hablando de los tests bioquímicos. Como sabemos, pues siempre son indispensables para que nosotros podamos conocer nuestro estado de salud general. Y estos pueden llevarse a cabo de diferentes formas, ¿verdad? Tenemos desde las muestras de sangre que nos toman en estos tubitos, las muestras de orina, algunas otras pruebas que nos hacen con el pinchazo aquí en el dedo. Y bueno, pues básicamente estos nos sirven para medir la presencia, la concentración o cualquier propiedad química de alguna sustancia, algún metabolismo en diferentes fluidos corporales, que pueden ser sangre, plasma, orina. Existen diferentes formatos y escalas para llevar a cabo estas pruebas, como pueden ser los tubos de ensayo, matraces, cajas Petri, y algo muy utilizado son también las placas de pozos. Estas placas de pozos las hay en diferentes formatos, ¿sí? Desde un número reducido hasta un número muy grande, donde el volumen se ha ido disminuyendo, por lo que vemos una tendencia a que esto sea cada vez más pequeño. Entonces, dentro de esta tendencia a la miniaturización hay diferentes formas de pruebas que se han estado desarrollando, como las que usan la capilaridad en papel, algunos canales, el material PMS, los microchips, como este que tenemos aquí abajo, que nos proporcionan ciertas ventajas, como puede ser reducción de tiempo y costos.
de tiempo porque, perdón, a esas escalas, uno pues, puede tener un control diferente de los fluidos y de costos, pues, porque la cantidad que se utiliza, pues, es mucho menor. Y bueno, hablando de estas pruebas, nosotros requerimos que se haga algún tipo de reacción química y hay diferentes factores que pueden afectar la velocidad de esta reacción. Entonces, algunos que menciono aquí, pues, son la temperatura, el estado físico de los reactivos, la presencia de catalizadores o inhibidores, la concentración que tengamos de nuestro analito o de nuestros reactivos, la naturaleza de estos reactivos. Entonces, básicamente, pues, vamos a enfocarnos un poco en lo que sería la velocidad de reacción y cómo la concentración influye, y esto gracias a la interacción molecular que podemos encontrar allí. La temperatura, y como es una forma de agregar energía a nuestro sistema, provoca que haya una mayor vibración entre las moléculas y esto también cambia la interacción. Bueno, algunas de las cosas o los factores que allí intervienen para la interacción molecular va a ser la orientación de nuestras moléculas, la distancia que existe entre ellas y la frecuencia de los choques. Sí, es por eso que algunas reacciones que se llevan a cabo con un mecanismo pasivo de difusión pueden llevar cierto tiempo que pueda ser más tardado, y es por eso que algunos de los reactores químicos empleados a gran escala tienen más o menos la estructura que les muestro aquí, que incluyen agitación. Esa agitación pues facilita que hayan encuentros entre las moléculas y que a la vez hagan una reacción más rápida. Bueno, nosotros la idea que aquí tenemos es ir de una escala que es ya pequeña en sí a otra, todavía un formato quizá un poco diferente, pero con ciertas ventajas, y es pasar del pozo a la gota. Esa fue la idea original que motivó todo este proyecto y que nos llevó a estudiar diferentes factores, donde pues así como últimamente se han estado utilizando ya durante varios años estos pocitos, podamos utilizar también estas gotas que están depositadas sobre un pilar. Y así como tenemos placas con diferentes números de pozos, poder utilizar en algún momento unas placas de gotas que manejan prácticamente los mismos volúmenes, ¿sí? Pero con algunas ciertas variedades. Y bueno, les voy a hablar acerca de las características físicas de las gotas para que vayamos entendiendo cómo, o dándonos una idea de cómo tienen estas un gran potencial. Bueno, para empezar, vamos a ver que la gota puede ser en sí misma un contenedor. ¿Por qué? Porque, bueno, como sabemos, todas las moléculas se encuentran unidas entre ellas y se pueden unir a otras mediante fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas intermoleculares. Entonces, aquí yo tengo un esquema que representa como las fuerzas de atracción que tenemos entre las moléculas de un líquido que está depositado sobre un sólido. Hay un balance allí de fuerzas que va a hacer que las moléculas de líquido tiendan a adquirir la menor área superficial y por lo tanto pues adopten una forma esférica. Sí, pero también a su vez la energía o la atracción que tienen hacia la superficie pues va a deformar esta esfericidad. Y bueno, resultante a esto tenemos algo que se le llama un ángulo de contacto, que es como la tangente que se forma entre esta línea que está entre el sólido y líquido y entre la fase líquido-gas. A esa tangente le vamos a llamar ángulo de contacto, y esta es característica para diferentes superficies y también sustancias. Entonces, para poner un ejemplo de cómo esto funciona, si yo tuviera una superficie aquí, vamos a considerar que tengo un mismo líquido, ¿sí? Pero tengo una superficie con una más alta energía que está del lado izquierdo, y hacia la derecha va disminuyendo su energía. Bueno, si yo coloco
una gota de líquido en esta superficie de alta energía, pues que la va a traer y se va a esparcir totalmente, ¿sí? Entonces, en este tipo de relaciones tengo una alta mojabilidad. Conforme me voy acercando hacia la parte derecha, puedo llegar a una fase donde la energía interfacial que tengo en la interfaz sólido-líquido es igual a la energía que hay en la interfaz sólido-vapor o sólido-gas. Y en ese caso tendría un ángulo de contacto de 90 grados. Cuando yo me voy todavía un poquito más hacia una baja energía, bueno, aquí lo que ganaría sería la fuerza de interacción entre las moléculas, lo que haría que estas sí adoptaran una forma más y más esférica y la superficie casi fuera no mojable, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos a la izquierda una superficie como más hidrofílica o más fácil de mojar y hacia la derecha una menos mojable. Entonces, hay una característica también que hablaba yo ahorita de esfericidad, ¿verdad? Que las moléculas van a tender a formar esta silueta o esta forma de esfera. Pero eso solamente sucede a ciertos volúmenes que tienen que ser lo suficientemente pequeños, estamos hablando de escalas de microlitros, porque conforme vamos aumentando el volumen, bueno, pues entonces la masa empieza a ser presa del efecto de la gravedad y ya la forma no es tan esférica. Entonces podemos ver en este esquema que en la línea punteada roja, pues tendría yo una esfera perfecta, sin embargo, la línea negra me muestra cómo se da esa desviación de la perfecta forma esférica. Sin embargo, si nosotros pudiéramos tener una buena forma esférica o una esfericidad total, pues entonces podríamos, y aquí me voy a adelantar un poquito, tener un cálculo de un volumen, el volumen de una gota, pues solamente conociendo ese perfil. ¿Sí? Bueno, hay otro aspecto que también tiene un efecto en esta forma de la gota, que sería la temperatura. La temperatura, como dijimos, aumenta la energía, la vibración que hay entre las moléculas y por lo tanto, pues la fuerza con la que están unidas, pues se ve allí como que tiene alguna alteración, ¿verdad? Entonces, a mayor temperatura, podemos nosotros observar que hay una menor tensión superficial, es decir, la fuerza de atracción de las moléculas que están en la superficie se va debilitando. Eso a mí me lleva a pensar en que yo podría generar, mediante una fuente de calor, pues una zona localizada con una menor tensión superficial. Y si yo a la vez considero aquí unas fuerzas tangenciales que están de mi superficie, que cuando yo tengo zonas más frías hay una mayor tensión superficial y en las zonas cálidas una menor tensión superficial, podría yo por allí como generar un gradiente y un movimiento de tensión. Bueno, pero también otro efecto otra variable que también afecta sería la concentración. Si yo tengo aquí un líquido que tiene diferentes partículas, dependiendo de la naturaleza de estas partículas, que pueden ser a lo mejor polares o no polares, y que van a tener, por lo tanto, una interacción de fuerzas allí entre soluto y solvente, bueno, yo podría considerar que cuando se está evaporando este líquido, el soluto está quedando en la parte, pues dentro del bulto de la gota, y si esa evaporación no es uniforme, donde se esté desprendiendo mayormente el líquido, pues va a quedar también a la vez una mayor concentración del soluto, lo que me generaría gradientes dentro de la gota que a su vez, como estarían afectando de manera diferente la interacción molecular, también van a generar gradientes de tensión superficial. Ahora, hemos estado mencionando la evaporación y cuando hablamos de evaporación vamos a estar considerando un cambio de fase. Hay una evaporación neta, pero esta evaporación neta va a depender de tres pasos. Uno que sea la evaporación, que es cuando mis moléculas que están en la fase líquida pasan a la fase gas. Otro que sería la difusión, que es que aquellas moléculas que ya se encuentran en la fase gas se alejen. Y la 3, que es la condensación, que es cuando hay moléculas que están aquí cercanas a la superficie y regresan. ¿Sí? Entonces,
considerando esto, si yo estoy dentro de un ambiente lo suficientemente húmedo, donde hay moléculas que se han retirado de la parte líquida y están en el gas, pueden regresar nuevamente al líquido. Pero si yo las alejo, entonces estoy reduciendo esa probabilidad de que moléculas regresen, se condensen y por lo tanto puedo mejorar o aumentar mi tasa de evaporación. Ya diferentes estudios han visto que hay diferentes modelos de evaporación que dependen de cómo está la superficie, de cómo es la interacción aquí entre una superficie y una gota. Cuando tengo una superficie que es hidrofílica, que es mojable, la gota se extiende un poco más y se ha observado que la evaporación se da con mayor, pues es mayor el flujo de evaporación en las orillas. En cambio, en una superficie superhidrofóbica, como esta que tenemos aquí arriba, pues se crean aquí en esta esquinita o en esta orilla donde está precisamente la gota, el borde de la gota con la superficie, como que se crea un confinamiento que atrapa vapor. Si nosotros lo viéramos con un zoom, pues veríamos que más o menos así como se ven en estos círculos, estaría yo teniendo pues la parte de mi borde de la gota tendría como que otro ángulo de contacto y otro diferente confinamiento. Ahora, eso podría ser dependiendo de cómo es mi superficie en sí. Ya que la superficie, pues ya químicamente puede tender a ser superhidrofóbica o ser hidrofóbica o hidrofílica, pero además si nosotros agregamos otra característica física que sería la de tener algunas estructuras que le vamos a llamar rugosidad, que puede ser pues uniforme o puede ser azarosa, esta va a aumentar el área de contacto o el área de interfaz entre el sólido y el líquido y a la vez pues va a aumentar esa fuerza de interacción que hay entre superficie con la gota. Entonces, también ya se han estudiado algunos modelos donde se ha visto que mientras se va reduciendo el tamaño de mi gota, puede quedarse esta precisamente como adherida a la superficie o no, dependiendo ya de la naturaleza de mi superficie misma. Y entonces, si es una superficie ya que era mojable, pues entonces esta gota se va a quedar todavía con más fuerza adherida a esa superficie. Y si era no mojable, pues entonces ahora todavía menos va a mojar la superficie. Cuando, entonces, teniendo estas dos diferentes superficies o interacciones, mientras yo tengo una gotita que se está evaporando, yo podría observar básicamente dos comportamientos. Uno es que en una superficie hidrofóbica, la gota vaya reduciendo su tamaño, pero mantenga su ángulo de contacto. En este caso, si hay partículas que se encuentran ahí adentro, estas van a ir como agregándose, van a formar agregados. Y en cambio, cuando la gota está más extendida, lo que se observa es que el ángulo de contacto va reduciendo y lo que queda estable es el radio de contacto, es decir, como que se quedó fija la gota, está pues en sus bordes, está totalmente anclada y se ha observado que en ese caso las partículas se van como que hacia precisamente la línea de contacto que hay ahí. Y bueno, hasta ahorita con todo esto que hemos visto, podemos ver que hay una fuerte relación entre todas las variables y que la tensión superficial, la forma en la que la gota se evapore, el ángulo de contacto inicial, van a tener un efecto en la generación de unas corrientes dentro de la gota. Y todo esto, bueno, ya lo han tratado de aprovechar algunos, pues para algunas otras aplicaciones que más que nada son como de impresión, un poquito más industriales, pero ya también recientemente en el área biomédica. Y, y bueno, como muchas veces esta marca que queda, que le llaman anillo de café, es indeseable,
se han ideado varios grupos de investigación la forma de evitarlo. Y una forma, o lo que ellos encontraron, es que cuando observamos la naturaleza, hay algunos insectos, por ejemplo, o algunas hojas de árboles o arbustos, que parece ser que las gotas caen, pero se resbalan. Y entonces al observarlas microscópicamente, se encontró precisamente que estas tienen unas microestructuras o nanoestructuras. Tratando de replicar eso, pues se han hecho diferentes metodologías que en general, o sea, aunque son muy variadas, pero también son muchas de ellas caras, costosas, llevan algo de tiempo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue como aprovechar todo lo que ya les mencioné antes para, para encontrar un dispositivo que a mí me permitiera hacer una reacción que fuera rápida y que me ayudara a no tener una marca indeseada, donde pudiera además tener un control de cómo se evaporan mis gotas, conociendo el ángulo de contacto inicial y otras características que pues ya les mencioné. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue trabajar con un material que es acrílico. Este acrílico es muy fácil de conseguir, además tiene propiedades que son muy acordes porque es transparente, es biocompatible, entonces es fácil de trabajar. Y solamente utilizando micromaquinado, pues hicimos se pueden hacer diferentes tipos de estructuras. Nosotros decidimos hacer pilares porque nos dimos cuenta que al colocar, al colocar las gotas sobre estos pilares, y sobre todo al trabajar con la velocidad de fabricación, con la velocidad del movimiento de la broca, pues se genera algún calentamiento que va a derretir parcialmente este acrílico y que va a terminar formando estos bordes que vimos aquí, que serían las rugosidades de las que yo les hablaba al decir que aumenta o potencializa la adhesión de la gota a la superficie. En este caso, el acrílico sí es mojable. Entonces, lo que sucede al tener estas rugosidades es que todavía se va a mojar más o se va a impregnar más en estos bordecitos. Y lo podemos comprobar cuando nosotros colocamos una gota, pero si podemos ir poniendo más y más volumen, o podemos ir reduciendo más y más el tamaño del pilarcito y ver cómo aún así pues se sigue manteniendo esa gota. En estas imágenes que les muestro aquí, tengo una gota que es nada más 400 nanolitros y que abarca una superficie de 800 micrómetros, aquí de ancho, no son micrómetros cuadrados, perdón, y que en cambio en un pilar yo puedo agregarle mucho más que eso, manteniendo esa misma área y que además me permite tener una gran reproducibilidad porque yo mido todas las gotitas y todas tenían pues un tamaño muy similar, además de que al tenerlas así en esa forma, de esos volúmenes de microlitros, pues y poder mirarlas de perfil, pues puedo yo fácilmente hacer un cálculo de volumen tomando fotos de perfil. Pudimos comprobar también que esas gotas pues sí tienen, allí vimos la presencia de estos movimientos, me voy a adelantar aquí tantito, eh, no se abre. Bueno, aquí aparece en este video corto que les estoy mostrando en tiempo real cómo se ven esos movimientos dentro de las gotas y los pilares. Y bueno, pues entonces, pues ya llegó el momento pues como de utilizarlos y aprovechar tanto que nosotros podemos tener ese movimiento, agitación que nos pueda facilitar una reacción más veloz, pero que al mismo tiempo se va reduciendo y al reducir su volumen pues va aumentando la concentración de lo que yo tengo allí y que al final pues yo podría tener en este pilar o en esta gota dos cosas, a la vez el reactor y también al final un sensor. Para que sea un sensor, pues necesito que me emita alguna señal que pueda yo leer, y en este caso lo que nosotros hicimos fue irnos por el color, buscar reacciones que nos generaran algún color y poder leerlo.
Entonces, ahora les voy a mostrar pues las pruebas que hicimos en ese tiempo. Pues necesitábamos controlar la velocidad de evaporación, pero pues depende de varios factores, como ya mencioné. Entonces, necesito tener una temperatura que no sea tan elevada como para que la gota siga manteniéndose esférica, las fuerzas de tensión superficial sean lo suficiente para que esto sea una esfera. Necesitaba también mantener un nivel de humedad, ¿sí? Que fuera, en el caso de que yo quisiera que esta evaporación fuera más lenta, pues tener un ambiente más húmedo. Pero también si yo quería una evaporación más rápida, poder colocar en este caso un viento que me desalojara las moléculas de agua que yo tuviese alrededor de la gota e impedir que éstas regresaran a condensarse y así aumentar mi tasa de evaporación. Bueno, aquí más o menos tengo el arreglo experimental, y bueno, todo esto dentro de este arreglo experimental, llevamos a cabo dos tipos de reacciones. Una de ellas, que es una reacción enzimática para detectar glucosa en concentraciones fisiológicas, utiliza ciertos mecanismos donde pues cada parámetro tiene que ser ajustado de acuerdo al tiempo de reacción que necesito y también pues a los volúmenes que voy a estar trabajando. En este caso manejamos una enzima que tiene una máxima actividad enzimática a eso de los 35 grados, pero que a la vez, pues a mí no me convenía tenerla, así que la manejé a un nivel un poquito más bajo de temperatura, pero todavía con una muy buena acción enzimática. Y además generé un gradiente de temperatura. Sí, primero coloqué una gotita de mi reactivo que estaba más fría y luego otra. Bueno, mientras esta se iba evaporando, como que se iba calentando y después coloqué otra que ya tenía una diferente temperatura. Esto me iba a generar los gradientes que yo necesitaba y a la vez generar ciertas corrientes. Entonces, mientras esta reacción se lleva a cabo, se va generando un color que después yo puedo leer en la superficie. Entonces, esta es una muestra de intervalos de cómo se da en el tiempo esta reacción. Podemos ver cómo si se ven ahí la formación de algunas corrientes. El color se va haciendo cada vez como más uniforme, se va reduciendo el volumen y esta misma coloración pues se va concentrando sobre la superficie del pilar. Y pues aquí nosotros tenemos algunas imágenes de la comparación. Exactamente teniendo la misma cantidad de muestras bajo las mismas condiciones de experimentación, pero que simplemente aquí el cambio fue el uso o no de un pilar. Es decir, aquí yo tengo una superficie, dejé que la gota se extendiera hasta donde ella quisiera, y en este otro lado, pues la coloqué sobre el pilar, y lo que vemos es que la diferencia en áreas, pues es muy notable, y que además también, pues el color o la intensidad y la distribución de estas partículas coloreadas, pues es mucho mejor cuando yo estoy utilizando mi pilar. Si yo comparo con otras pruebas que también ya se habían estado realizando que son en papel, pues veo que en realidad es muy diferente, o sea, se mejora demasiado la señal, ya que pues en el papel pues se ven totalmente, o sea, la coloración es muy azarosa, ni siquiera la forma de la mancha es simétrica o tiene una forma que sea fácil de analizar. Y pues pudimos ver que además fue una reacción que se llevó a cabo bastante rápido, alrededor de 10 minutos. Este es otro tipo de reacción. Esta ya se hizo bajo diferentes condiciones. Aquí no se utilizaron corrientes, no se utilizaron algún gradiente de temperatura, ni siquiera hay altas tensiones superficiales por la naturaleza de mis reactivos.
En este caso, yo tengo soluciones que tienen etanol. El etanol tiene una muy baja tensión superficial, por lo que no puedo manejar tan altos volúmenes ni pilares tan reducidos. Sin embargo, adaptando las medidas y los volúmenes, pues pudimos llevar a cabo una reacción con un mecanismo de difusión. ¿Aún estoy compartiendo pantalla? Se fue la pantalla en Ruth. A ver, permítame, ¿qué? Creo que piqué algo que no debería. Ahora sí, ya la vemos. Gracias. Bueno, entonces, en esta reacción, lo que hice fue primero colocar una solución que me sirviera como para preparar el sensor. Entonces, aquí yo tengo una solución que es amarilla, pero que después, si yo la conjugo con una proteína que es albúmina, y es que esta albúmina, pues es una proteína que se encuentra presente en orina solamente cuando tenemos algún daño renal. Entonces aquí lo que hice fue utilizar orina sintética a la cual le puse diferentes concentraciones de esta proteína. Entonces una vez que ya tenía los pilarcitos preparados como un sensor, pues le coloqué muestras con diferentes concentraciones de orina y lo que pudimos observar de perfil es aquí como un gradiente, ¿sí? De colores, porque aquí la reacción no tiene mezclado como lo comentaba, pero se está dando por difusión. Entonces, esta es una reacción donde al conjugarse mi bromofenol azul con la albúmina va pasando de ser amarillo a ser cada vez más azul. Entonces, por eso es que observo aquí como que un tono amarillo que luego se va volviendo verdoso y luego es como un verde más oscuro. Mientras va pasando el tiempo, bueno, se va alcanzando a difundir. Entiendo que al aumentar la concentración y reducir el volumen, pues las moléculas allí también como que se van acercando entre ellas. Y finalmente, pues yo puedo obtener estas señales que se ven en en las fotografías donde están los círculos. Eh, y bueno, pues nuevamente podemos observar que si yo uso el pilar, pues estoy obteniendo unas manchas más redondas con un color más uniforme. Y si yo mido ahí la intensidad de color, pues también veo que tanto mi señal o mi intensidad es mayor como también el tiempo de reacción, que aquí no lo puse, pero el tiempo de reacción también se hace mayor. Más rápido, perdón. Aquí tengo también otra prueba donde hice con papel, con la superficie del acrílico plano, sin el pilar y cuando uso el pilar. Entonces, evidentemente, pues es una mucho mejor señal al usar ese pilar. Y y bueno, hasta allí fueron dos pruebas en donde estuvimos aprovechando la evaporación, controlándola para tener diferentes tiempos. Pero después vimos o quisimos intentar hacer algo diferente, que fue ya no evaporar, sino precisamente detener la evaporación. Aquí la intención era que hiciéramos algunas pruebas con cultivos celulares, ya que pues esto también permiten pues hacer estudios diversos dentro del área biomédica. Y aquí pues la idea era que nosotros pudiésemos tener algunos pilares en donde primero colocáramos sembráramos algunas células que son adherentes. Entonces estas células después de algún tiempo lo que hacen es que se pegan a la superficie y ya adheridas pues ya pueden empezar a duplicarse. Ah, entonces se colocan estas gotitas, todas las gotitas siempre las coloqué con una micropipeta, entonces después de esperar algún tiempo, retiro las que no están adheridas, las que están muertas, y después colocamos medio fresco. Ese medio contiene los nutrientes que van a permitir que las células pues vivan y crezcan y se reproduzcan, pero es la cantidad de nutrientes que ellas necesitan al menos durante
pues para estar unas 24 horas. Entonces, esta gotita no debería evaporarse durante esas 24 horas hasta el nuevo cambio de medio de cultivo, donde pues ya tuvieran el nuevo alimento para las células. Aquí lo que hicimos fue diseñar un dispositivo que pudiera meterse dentro de una caja Petri para que allí estuviera pues almacenado, o sea, aislado, pero también a esa plaquita se le pusieron unos canales calculando cuál sería la evaporación que estos tendrían y procurando que la concentración de vapor fuera la misma alrededor de todas las gotas. Pudimos lograr nuestro objetivo con diferentes tipos de células, o sea, tanto células, algunas más resistentes que otras. Hay algunas células que pudimos obtener directamente de órganos de ratón, es decir, pues allí se sacrificaron algunos ratoncitos, y se pudieron separar las células, se sembraron allí, y lo que pudimos ver es que además el acrílico, entre sus muchas propiedades, pues es muy compatible, perdón, es muy compatible y su transparencia pues permite que podamos visualizar en el microscopio igual que lo hacemos con otros materiales que ya son específicamente diseñados para trabajar en laboratorio. Vimos también que crecen de manera casi similar a lo que es a como crecen en un matraz y como se pueden ver en estas imágenes donde pues tomamos 4 muestras, las medimos su fluorescencia a diferentes tiempos, y un día, 2 días, aquí como 2 días y medio, y así están contabilizados, pero casi a las 92 horas comparamos con el matraz, y es la gráfica que tenemos aquí, donde vemos cómo se iba aumentando la población, y cómo aquí en estas 2 últimas mediciones, que son las 2 al mismo tiempo, pero una en los pilares y otra en el matraz, donde ya se acostumbra a realizar estas pruebas de cultivo celular. Entonces, pues lo que pudimos ver es que efectivamente es un material como muy amigable. Las gotas en realidad tienen mucha, pues ese potencial, como les venía diciendo, pues ya que como pudimos ver, pues las podemos usar como reactores, como sensores y también como contenedores para llevar a cabo cultivos celulares. Ya por último, como de una manera más, que no está tan caracterizado, pero que sí pudimos ver que debido a estas fuerzas capilares que hay, bueno, aquí quisimos atacar otro problema, y es que muchas veces cuando trabajamos con volúmenes muy pequeñitos, aquellos que han utilizado las micropipetas, pues se dan cuenta de que queda una porción del volumen dentro de la punta. Entonces, a veces se requiere de usar diferentes materiales en la punta porque va a ser diferente la interacción de cada material con el líquido que estamos manejando, ¿sí? Entonces, no va a ser lo mismo trabajar, por ejemplo, con una solución salina que con una que contiene proteínas. Entonces, aquí la idea es que se pueda controlar mediante conociendo las propiedades del material sólido, de mi sustrato, y conociendo el ángulo de contacto característico que este tiene, aprovechando la medición que podemos hacer de perfil, poder calcular el volumen y nosotros poder usar, en vez de una pipeta quizá graduada, usar unas puntas o unos pilares que tengan diferentes medidas, diferentes áreas superficiales, y que eso me permita tener como diferentes volúmenes a la vez. Podríamos hacer diferentes diseños de estos dispositivos. Aquí el que muestro, que aunque no se observa muy bien, tiene pilares como estos de diferentes grosores. Y la idea pues es que yo pueda tener como que un volumen y a lo mejor hacerlo reaccionar con, no sé, puedo quizá ponerle algún fármaco, alguna droga a un cultivo celular, por ejemplo, y ver cómo reacciona con diferentes dosis. Aquí lo que vemos es que efectivamente si yo tengo
este dispositivo que tiene diferentes pilares va a tomar un diferente volumen de una solución, que en este caso, para ejemplificarlo, lo que hice fue tomar diferentes colores, amarillo y un azul, que como sabemos al mezclarse se vuelven verdes. Y bueno, pues esa intensidad en verde va variando dependiendo de cuánto azul le coloque. Aquí vemos que al parecer, al menos en los volúmenes que nosotros probamos, sí hay algún comportamiento que puede darnos algún modelo, como ya lo mencionaba, se tiene que caracterizar para cada diferente sustancia, pero que maneja como que cierta linealidad que quizá nos permite también ver que pudiéramos aprovechar estas fuerzas capilares para utilizar o como un medio de dispensación. Y bueno, pues hasta aquí sería todo por mi parte. No sé si alguien tenga alguna duda acerca de pues, lo que les acabo de mencionar. No sé si me fui demasiado rápido o si fue demasiado concepto. No, yo creo que está muy bien. Muchísimas gracias, doctora Ruth. No sé, pues damos paso al público si alguien quiere empezar con alguna pregunta, con alguna duda, alguna inquietud. Levanten la mano. A ver, vamos a ver si alguien. Bueno, si no en lo que se anima el público, yo tengo una curiosidad. Sí, perdón. José Jorge tiene una pregunta. Adelante, José Jorge. Muchas gracias, Manuel. Doctora, muchas gracias por su charla, me pareció muy interesante. Dentro de todos los parámetros que mide el perfil de su gota, me quedé con la duda del tema de la concentración, porque nos comentó que a medida que existen gradientes de temperatura o variaciones de la temperatura, existen evaporaciones, ¿no? Como es de esperarse, y eso modifica la concentración. ¿En qué tanto entonces afecta la concentración en el ángulo de mojado y en las demás? Las capacidades de adherencia, supongo, tiene la gota sobre la superficie del sustrato. Gracias de nuevo. Y a ver, permíteme, voy a tratar de explicar con otra diapositiva. Porque sí hay una influencia. Bueno, a ver con esta. Estas imágenes las tomé de otros artículos. Bueno, aquí estoy mencionando a los autores. Ellos estudian específicamente como una mezcla. Perdona, Ruth, si estás compartiendo algo, no lo estamos viendo. Ah, no se ve, para ver, No. ¿Ya? Sí, ahora sí lo vemos. Ok. Bueno, entonces, estas imágenes están analizando como las corrientes que se forman ahí adentro, pero también las formas de evaporación y las concentraciones de diferentes sustancias. Entonces, en la imagen que tenemos aquí a la derecha, hay mezclas de soluciones que tienen diferentes volatilidades. Entonces, esa volatilidad es digamos como que por así decirlo, la capacidad, ¿no? que tienen de pasar de la fase líquida a vapor, es decir, qué tan rápido se evapora. Algo muy volátil se evapora demasiado rápido, hay menor fuerza intermolecular, entonces, como están unidas con una menor fuerza, es más fácil que se desprendan. Entonces, aquí si yo tengo una mezcla de sustancias, unas que se desprenden más fácil que otras, y a la vez la forma de la gota, esta gota está sobre una superficie donde yo decía que justamente en esta esquina, hay como un confinamiento del vapor. Entonces, va a haber una evaporación más lenta. Obviamente, donde haya una mayor evaporación, el que se va a evaporar más rápido, pues va a ser aquel que es más volátil, y eso es lo que me va a generar los gradientes de concentración.
Y básicamente aquí, a lo mejor sin que yo agregue una importante fuente de calor, sí, que esté interfiriendo o que esté aumentando la energía de mi sistema, simplemente ya por la forma de la gota, ya se va a dar un cambio en la tasa de evaporación, es decir, localmente no es uniforme la evaporación alrededor de toda la gota. Y creo que eso es un punto importante que me faltó mencionar, porque en nuestra gota, en la gota, aquí precisamente, al tener el pilar, eso es una de las situaciones que nosotros también atacamos. Precisamente como no se tiene aquí la superficie totalmente extendida, se evita ese confinamiento. Y lo que nosotros pudimos comprobar mediante modelación matemática es que coincidía nuestro modelo como si la gota estuviese totalmente esférica suspendida en el aire. Es decir, como si se estuviese evaporando de manera uniforme en todo alrededor. Entonces, eso es algo que me faltó comentar, pero que es algo también que facilita o es otra de las ventajas de usar este pilar. El que ya tenemos una evaporación más uniforme porque evitamos este confinamiento aquí. No sé si respondías a la pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias, doctora. Muy bien. No sé si alguien más del público quisiera preguntar algo. En lo que levantan la mano. Bueno, mi curiosidad era la siguiente, Ruth. Eh, mencionaste de que... Ángel. No, pues, Adelante, Ángel. acaba tú la pregunta, por favor. No, no te preocupes. Bueno, mira, yo tengo una curiosidad porque, bueno, yo recuerdo haber visto estos experimentos alguna vez allá en el CIMBE, estaba allá en Monterrey, pero siempre yo siempre quise preguntar esto y me da pena porque quizás era una pregunta tonta, pero ¿se puede llegar a un momento en que la gotita no tenga este ángulo, sino que se vea completamente esférica? ¿Se ha observado eso? Se puede hacer en la medida de que el volumen sea más pequeño. Entonces, mientras más pequeña sea, como lo mencioné al inicio, depende menos o es menos afectada por la fuerza de gravedad. Entonces, cuando uno disminuye el volumen, predominan las fuerzas intermoleculares. Sí, entonces, lo menor que yo pude observar, pero que voy a decir que aquí, en este caso yo estuve limitada por las condiciones de fabricación. Déjame ver si tengo aquí una imagen. Yo lo menos que pude hacer fue como tener una gotita de 400 microlitros sobre un pilar que tenía un ancho de 200 micras. Pero probé ese ancho porque era lo mínimo que yo podía fabricar. Pero no comprobé con otros volúmenes más pequeños. Perdóname, no lo tengo aquí. Ahorita ya no estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sigues compartiendo. Estoy compartiendo. A ver, déjame ver. No sé si se iba a preguntar algo más. Mientras busco la imagen que quiero mostrarte. Bueno, Ok. o denme unos segundos porque es otra imagen que no tengo aquí a la mano, pero no tardo No, en bueno, abrir. no sé si Ángel quiera, mientras tanto, lanzar su pregunta. Sí, es quizás muy sencilla. ¿Cómo qué fuerza puede dar? O sea, dijiste que lo querías extender mucho, ¿no? Y se puede extender mucho. Yo puedo meter un animalito en medio ahí y puede durar mucho tiempo en estas gotas. ¿O crees que sea muy poca la fuerza como es de que se pueda romper por tener un animalito? Digo, un animalito pequeño con respecto a la gota, ¿no? O sea, es como que algo que genere movimientos. Sí. Ok. Bueno, alguna vez, por algún error durante la experimentación, cuando yo fui a mirar, o sea, es decir, es un medio de cultivo que tiene nutrientes para que crezcan allí, pues, células, bacterias. Entonces, por algún motivo se me contaminó y cuando yo fui a observar mis gotitas tenía yo ecosistemas completos. Entonces, yo creo que eso va a depender, entre otras cosas, de que, a ver, sí me estoy escuchando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Estos animalitos, pues obviamente cuando pues tienen un metabolismo, entonces van a producir metabolitos que
pueden alterar, pueden cambiar en la medida de la concentración de metabolitos la tensión superficial. Entonces, lo que yo pude darme cuenta, por ejemplo, es que si yo tenía allí células y las dejaba por mucho tiempo o era una concentración de células, una población muy elevada, pues la producción de metabolitos también era muy alta y entonces la tensión superficial disminuía a tal punto que la gotita no me aguantaba mucho tiempo. O sea, se debilitaba tanto, por así decirlo, que se rompía, se derramaba. Entonces, fíjate que una vez hubo la propuesta de una doctora que lo que quería era poner a incubar unos pequeñísimos peces en las gotas. Ahí estábamos hablando como de gotas un poquito más grandes. Estos embriones eran, decía que iban a alcanzar un tamaño quizás hasta de 2 milímetros, pero ya no lo llegamos a probar. Sí. Perfecto, muchas gracias. Y hay una disculpa, no encontré esta diapositiva. No, no te preocupes, no pasa nada. Pero bueno, nada más era una curiosidad por saber, porque sí, porque, bueno, puedes variar por lo que observé este ángulo en el cual descansa en tu columna y a mí me quedó la curiosidad si llega algún momento en que se puede ver completamente esférica o si es un límite inalcanzable. Que el ángulo más grande que yo llegué a formar fue de, a ver, era mayor de 150. Eso sí lo Ok. recuerdo muy bien, que ya era como una superficie súper hidrofóbica. Ujú. Y sí se veía casi esférica. Sí, una disculpa porque no lo tengo aquí a la mano. La obtenía y me pareció como que estaba excesiva de imágenes y y no la encuentro de momento, pero sí Bueno, no, no te preocupes, no, nada más. Bueno, no sé si alguien más en el público tiene alguna curiosidad, alguna inquietud. De nuevo, habla ahora, calle para siempre. Parece que Wilson tiene una pregunta. Sí, sí, buenas, buenas. Doctora, ha estado interesante su exposición y le escuché hablar de microgotas. Respecto a lo que es microgotas, ¿la fuerza que más predomina es la fuerza eléctrica o la fuerza de tensión superficial? la de tensión superficial. Sí, este, am, bueno, creo que no entendí bien aquí el planteamiento de Sí, la fuerza eléctrica. cuando usted estaba trabajando le escuché que hablaba con microgotas, ¿no? En esas microgotas, ¿cuál de ellas es la que más predomina, ¿no? ¿La tensión superficial o la fuerza eléctrica? Ok, en este caso, pues era tensión superficial, ya era la propia de las soluciones. Sí se ha visto que se puede hacer una modificación cuando se agrega energía eléctrica. Hay superficies que son conductoras y cuando uno le agrega esta energía, pues las hace, precisamente tiene una energía más alta y lo que sucede con la gota es que se extiende, ¿sí? Se adhieren, Ah, mojan más la superficie. Y en cuanto se retira esa energía, pues nuevamente la gota vuelve a su a su tamaño forma normal. original. Sí. Ah, qué bien, perfecto, perfecto. Muy bien, doctora, muchas gracias. Ya me iluminó un poco mi duda que tenía. Gracias, gracias, muy amable. Saludos desde Perú. Ay, encantada. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, desde Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues damos por cerrada esta plática, damos por cerrada esta sesión de esta primera jornada. Les esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana, hora de México. Empezaremos con una charla del COVID-19 por parte de la doctora María Selene Casas y seguiremos hablando de ya física de altas energías, mecánica, algo de mecánica cuántica y un poquitito más de química. Pero bueno, el programa lo tienen a mano. Si tienen alguna duda o algo que quisieran que les compartiera, pues mi correo está abierto, manuel.acevedo@iberopuebla.mx y les estaré contestando. Y si necesitan algo más específico, pues estaremos disponibles. Bueno, Alfredo, pues un momentito. Yo acá en Perú tengo 6:59. Allá, ¿qué hora tienen son para las 6 estar en en... punto. Es una Ah, hora, es una hora menos. ¿una hora menos? Ah, Sí, ya, perfecto. Sí, porque yo he entrado acá y nunca... Ya, está bien, gracias, gracias. Sí, perfecto. no sabía Sí, Muchísimas eso. nada más, gracias por acompañarnos. sí, Manuel, nada más, Sí, gracias. justamente esto, ¿no? Wilson,
Muchas gracias por venir y invitado, ¿no? Y puedes invitar a cualquier colega que puedas. No sé si te perdiste la inauguración, pero justo este espacio busca hacer colaboraciones también, ¿no? Entonces, si en algún momento quieres una colaboración o platicar algo, siéntete en la libertad de quedarte a platicar. Cada charla es una liga individual, entonces podemos quedarnos aquí más tiempo si hiciera falta, ¿eh? Bienvenido. Correcto, correcto. Muy bien. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Acevedo. Muchas gracias, doctora Ruth. Muy amable su explicación. Hasta mañana, entonces. Gracias. Bueno, Hasta luego. pues entonces nos vemos mañana. Muchísimas gracias y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Hasta luego.